Así que bueno, les doy la más cordial bienvenida a todas y todos en esta nueva entrega del estudio de percepción de los usuarios sobre la calidad de servicios de las empresas sanitarias. Como muchos ya saben, este es un estudio realizado desde el año 2008 en las áreas urbanas concesionadas de las empresas sanitarias que permite medir la forma en que se perciben los servicios quienes los reciben y lo pagan, considerando aspectos como continuidad, calidad del agua, recepción de reclamos, tarifa e información en las boletas, entre otros. Este estudio de percepción de clientes que realiza la Superintendencia de Servicios Sanitarios con el apoyo de Guernica Consultores es fundamental para nuestra institución porque nos permite integrar la satisfacción usuaria a nuestros indicadores de gestión global, robusteciendo nuestro trabajo, nuestra estrategia de trabajo, en base a opiniones concretas por parte de las usuarias y usuarios de los servicios sanitarios y promueva la transparencia del sector a nivel nacional y regional, así como también contribuye a la autorregulación de las concesionarias. Además, nos entrega una herramienta para priorizar ámbitos de la fiscalización que realiza la Superintendencia y que nos permite ejercer nuestras labores en relación a la exigencia y al cumplimiento de la entrega oportuna y de calidad de los servicios de agua potable y saneamiento. Para dar inicio a esta actividad, voy a dejar con ustedes al jefe del área de estudios y normas, don Cristian Lillo, quien nos dará su saludo en nombre del Superintendente de Servicios Sanitarios, don Jorge Rivas, quien a esta hora participa en una reunión convocada en el Palacio de la Moneda. Así es que dejo con ustedes a Cristian en este instante. ¿Nos escuchas, Cristian? Sí, gracias, Carol. Muy buenos días a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer que ustedes estén aquí eh, en esta presentación, como dijo Carol, del estudio de percepción de usuario 2023. Para la CIS, bueno, ya indicó en detalle, Carol, en todas las etapas que nosotros usamos este estudio, pero este estudio es relevante porque si ustedes conocen nuestro informe de gestión, que espero que así sea, que lo conozcan, en el estudio de percepción nosotros indicamos indicadores de calidad de servicio. Y si ustedes ven los indicadores de calidad de servicio, en general todas las empresas andan en indicadores cercanos al 100%, porque en esos indicadores de calidad de servicio se compara lo que cumplen las empresas en continuidad y calidad versus lo que se incumple. Entonces, como los porcentajes de incumplimiento son relativamente bajos en comparación al total, los indicadores de calidad nos dan buenos resultados. Pero como superintendencia claramente teníamos nosotros esta inquietud que ya viene hace muchos años de poder determinar cuál es la percepción que tienen los usuarios con respecto a la prestación de los servicios que se entregan. Y es aquí donde este estudio es relevante, porque este estudio se le consulta a las personas en su domicilio. Y saber en función de los 4 servicios, bueno, agua potable, alcantarillado, ¿cierto? Recolección y disposición, cuál es su percepción con respecto a estos servicios que prestan las empresas de servicios sanitarios dentro de sus territorios operacionales. Y es aquí donde, bueno, ahí después María Pía entrará más en detalle, pero aquí es donde nos damos cuenta que hay zonas del país donde ya hay una cierta evaluación con respecto a los servicios prestados, principalmente por la calidad del agua potable. Hay otros sectores que tienen mejor evaluación, tal vez por sus características organolépticas. Estamos viendo que el sistema de alcantarillado presenta una evaluación que en el tiempo se ha ido mejorando y en base a eso también la CIS sacó una instrucción con respecto a las redes de alcantarillado. Entonces, nos sirve mucho los insumos de este estudio porque nos permite ir alineando instrucciones o protocolos, procedimientos o fiscalizaciones que la CIS debe ir realizando para que en el tiempo, si hay una mala evaluación de alguno de los indicadores que se evalúan, vayamos en poder atacarlo en conjunto con el sector Partimos. sanitario y poder que estos indicadores en el tiempo se alineen en conjunto con los otros indicadores que están bien evaluados. Entonces, bueno, sin más, yo creo que ya dando la importancia que para la CIS tiene este estudio, yo creo que para el sector también así lo es, y por eso siempre las empresas nos consultan cuándo va a salir los resultados del estudio de percepción. Así que sin más, no sé, dejo a María Pía, eh, la cual es la consultora,
que trabajó en este estudio en conjunto con la superintendencia. Está presente también Rodrigo Faría, que fue nuestra contraparte por parte de la CIS en este estudio, el cual también tiene amplios conocimientos en lo que respecta a temas de estadístico y de conocimiento del sector, el cual nos apoyará ahí si hay consultas al estudio para que se las pueda transmitir a María Pía. Así que muchas gracias a todos por su participación y que sea una buena mañana para todos. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias por tus palabras de saludo inicial. Vamos a partir de inmediato con la presentación de María Pía. Como ya la mencionaba Cristian, ella es la directora ejecutiva de Guernica Consultores y ella va a realizar esta presentación. Queremos contarles que para el presente estudio se ha incluido la evolución histórica de la ocurrencia de problemas. Es un pequeño spoiler que les doy, así es que vamos de inmediato con María Pía, que ya está lista esperando este momento. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de compartir los resultados del estudio con ustedes. Lo primero que voy a hacer es compartir la presentación y quisiera que me digan si se ve de manera clara la carátula. ¿Estamos bien? Se ve perfecto, María Pía. Entonces vamos a empezar rápidamente, siendo las 10:06, dado que Cristian y Carol explicaron los objetivos de este estudio y muchos de ustedes ya los conocen, solo voy a destacar en relación a los objetivos esta importancia de relevar la voz del ciudadano como un instrumento de regulación blanda, y sobre las características de este estudio en su versión 2023, relevar dos aspectos básicamente. Una es que este estudio está dirigido e incorpora la totalidad del universo de usuarios residenciales urbanos, o sea, no hay restricción derivada del tamaño de empresa, más allá de que 23 de estas empresas, que componen el 99.7% del total de concesiones, tienen además representación individual. O sea, podemos hablar de 23 empresas de manera cautelando y mencionando los errores, pero podemos hablar de 23, pero además incorporamos en el universo a todos, incluso usuarios de empresas pequeñas de menos de 3.000 o 5.000 casos. Además, decirles que este año recogimos 3.148 empresas. Esto nos da un error de más o menos 1.9. Decirles también, en esta otra imagen ustedes pueden ver cómo el estudio se dirige a obtener información respecto a la imagen de las empresas, pero también a partir de un proceso reflexivo, ir evaluando distintas dimensiones. El estudio se centra en 9 de estas dimensiones de manera individual que hacen al servicio. Ustedes las conocen: es el agua potable propiamente tal, el alcantarillado en vía pública, en el hogar, la boleta, los canales de contacto, pero además hay un indicador que es relacional, donde confluyen estas 9 dimensiones y otras que el usuario pudiera tener en su imaginario o en la construcción de su visión, relacionándola con la tarifa o con el precio. Decirles además, este estudio lo que pretende, para acercarse a la voz del ciudadano, para conocer esta visión del usuario y las y los usuarios respecto al servicio, lo hace a través principalmente de la consulta se le pide una nota con la que califique el servicio en general o estas dimensiones o subatributos, pero además se posiciona esta nota en marcos reflexivos o en marcos de comparación. Quiero decir, más allá de que el usuario pueda haber establecido como promedio una nota 5.3, esa nota no nos dice nada si no tenemos con qué compararla. Este estudio entonces lo que pretende es brindar todos esos parámetros de comparación a través de la evolución
la percepción o de la valoración usuaria a través de los años. Tenemos un periodo comparable que es del 2017 a este 2023 recién pasado. Por un lado, entonces, cómo el sector y cada una de las empresas van evolucionando en la visión usuaria en estos años, se va comparando. El segundo marco comparativo es la visión del usuario respecto al sector sanitario, pero también respecto a los otros 4 servicios básicos domiciliarios, que son la electricidad, el gas, la telefonía celular y el internet. Entonces, un mismo usuario va a opinar en su territorio sobre las empresas que le brindan cada uno de estos 5 servicios, y vamos a poder ver entonces si ese 5.3, ese 5.2 o ese 5.9 es mayor o menor que estos otros. Y en tercer lugar, el último esquema de comparación es posicionar a cada una de las empresas en el conjunto de estas 23 que les mencionaba. La muestra, como les decía, está distribuida en todo el territorio nacional, son estos 3.148 casos, y paso rápidamente entonces a contarles sobre los resultados. Lo primero es la satisfacción general, les decía, en esta visión comparativa a través de los años. Si vemos en este gráfico, vamos a comparar esta consulta, que como ven ahí es ¿qué nota le pondría a la empresa que le proporciona el servicio de agua potable? Esa consulta se convierte en un indicador que muestra de buena manera, sintetiza este resultado de mejor manera que el promedio, que es el indicador de satisfacción neta, que se compone de el porcentaje de notas de excelencia, que son todas las personas que pusieron un 6 y un 7 como nota a la empresa, menos el porcentaje de notas de deficiencia, que son las personas que atribuyeron entre un 1 y un 4 al servicio que brinda la empresa. De esa resta es que se obtiene la satisfacción neta que ustedes ven en este gráfico, destacada en unos puntos calipso y en una línea que va mostrando la evolución. Si vemos este cuadro completo, a la derecha vemos que el 2023 la satisfacción neta se posiciona en un 44.6%, es una satisfacción neta alta, y que además, si vemos el periodo completo, ha habido una mejora desde el 2017. Esta diferencia entre el 31.8 del 2017 y el 44.6 del 2023 alcanza significación estadística al 1%. Eso quiere decir que con riesgo de equivocarnos en un 1%, con un 99% de certeza, podemos decir que este resultado y esta mejoría es verificable no solamente en la muestra, sino también en la población de usuarios, en los casi 6 millones de usuarios. Segundo indicador, este que yo les contaba que era relacional precio-calidad. Al lado izquierdo vemos el indicador que tiene que ver con el servicio en general, el servicio que brinda la empresa o la empresa que brinda el servicio. En segundo lugar, al lado derecho, está la nota atribuida a la satisfacción dado precio. Vemos que hay una caída impresionante entre este 44.6% de satisfacción neta con la empresa que brinda el servicio y la focalización en este indicador relacional precio-calidad que cae al 5.8%. Esta gran diferencia es una diferencia que tiene que ver con dos aspectos. Uno, en cómo castiga a la ciudadanía el pago por un servicio que es considerado básico y que es considerado cada vez más un derecho, pero también aquí en satisfacción dado precio o precio en relación a la calidad del servicio, la gente posiciona más, tal como nos corrobora el ejercicio cualitativo que hacemos en las entrevistas breves post-encuesta, en el producto principal de la empresa. O sea, ahí en satisfacción dado precio se posicionan más precisamente en agua y en alcantarillado. En esta otra lámina vemos en un esquema de líneas, vemos el seguimiento a estos dos indicadores. En calipso está la empresa, en gris está este relacional precio-calidad. Lo que me interesa destacar en esta lámina de manera más precisa es cómo ya en este clima pre-estallido y en el estallido social propiamente tal, año 2019, ustedes ven cómo la brecha, o sea, la diferencia entre la evaluación
que se realiza de la empresa y la que tiene que ver con precio-calidad, cae y se diferencia, la brecha tiende a ampliarse mucho este 2019. Y esta instalación en la ciudadanía respecto a que aparece, aquí también aparece una demanda respecto a el derecho al agua, al tema del agua como bien público, etcétera. Esto se instala y se consolida. El 2020, donde estamos en tiempo de pandemia, donde las necesidades se desplazan hacia el tema médico, etcétera, pero además, donde se produce un congelamiento de tarifas, donde no se cortan las tarifas, la brecha tiende a acercarse, pero después vuelve naturalmente a seguir en esta ampliación. Este último año se mantiene, no hay diferencia estadísticamente significativa respecto a esta distancia, respecto al año anterior. Parece haber estabilizado ahí este tema. Esta otra lámina es otro modo, los otros, así como yo les decía, que cuando queremos situar el dato de percepción o el dato de la nota que las personas ponen a la empresa o a los distintos atributos que hacen el servicio, lo hacemos en un marco de comparación. Bueno, en esta lámina lo que hacemos es relacionar esta nota con la disposición, con lo que se llama lealtad en relación a la empresa, que es la disposición a quedarse en esta empresa, aún en el marco de una posibilidad que no existe de poder cambiarse. Entonces, al lado izquierdo, en la torta, se muestra cómo la respuesta, si existieran varias alternativas de empresa con igual precio por el servicio, con seguridad se cambiaría, no está seguro, o se mantendría en su empresa. Fíjense que hay un 21.6% en la torta del lado izquierdo que con seguridad se cambiaría. O sea, alrededor de 1 de cada 5 usuarios preferirían a otra empresa si es que eso fuera posible. Esa gente, ese 21.6, si lo vemos ahora en la lámina, en la parte derecha de la lámina, donde está este gráfico de columnas, fíjense que aquellos que con seguridad se cambiarían, que son los que están en la tercera columna, su satisfacción neta baja al menos 1.8%. Lo que quiero decir con esto es que vamos corroborando que las opiniones de los usuarios son robustas y que tienen un cierto nivel de contingencia. Un segundo marco de comparación es este que les decía de la comparación con los otros 4 servicios básicos domiciliarios. Veamos qué pasa este año. En esta primera lámina, como ustedes ven, la satisfacción neta en los puntos Calypso nos muestran que el agua potable tiene un 44%, y si miramos el conjunto podemos rápidamente inferir que es la que está en el segundo lugar del ranking. La electricidad quedó más abajo y los otros sectores también. Veamos una perspectiva de tiempo. ¿Qué pasó entre el año pasado, entre la medición asociada al 2022 y la medición asociada al 2023? Hay unas flechas que marcan los únicos 2 sectores que tuvieron diferencias estadísticamente significativas. O sea, esto no son fluctuaciones del azar, de la muestra, sino que nosotros podemos decir con certeza del 5% en el caso del agua potable y del 1% respecto a la electricidad, que ha habido movimientos. ¿Cuáles son estos movimientos? El agua potable tiene un mejoramiento en el último año desde el 41.9 al 44.6, y esta pequeña diferencia tiene significación estadística, o sea, hay un movimiento positivo en relación a la satisfacción con el agua. Y probablemente esto está relacionado, mientras los otros 3 sectores no se mueven, gas, telefonía celular e internet, ustedes ven que hay pequeñas variaciones, sin embargo no alcanzan significación estadística, no estamos en condiciones de decir que haya habido un cambio, sino más bien una mantención, está dentro de lo que es el error estadístico. Sin embargo, la electricidad ha bajado desde un 41.9 en la versión previa al 38.3. Indagando en este proceso de entrevistas ulterior a la recogida de datos, lo que vemos es que respecto al sector eléctrico se produce un descontento derivado de
un alza de tarifa efectiva, que en algún momento se comprueba y que la gente menciona, una conversación con gran difusión mediática de este tema de cómo un decreto daría fin a este congelamiento de tarifas que se vio asociado al estallido en el 2019, que después se mantuvo durante pandemia y que el año pasado, en distintos momentos del año, salió en la prensa y la gente empezó a temer aumentos grandes que pueden ir entre el 2 y tanto al 88% respecto a los clientes residenciales de mayor consumo. Entonces, eso como telón de fondo también activa esta baja en la percepción y por otra parte, las entrevistas dan cuenta de una percepción de un aumento en el número de cortes. Es una percepción, siempre estas cosas tienen que ver con lo que los clientes perciben y nos relatan. Entonces, en ese marco de aumentar el descontento con el sector eléctrico, es que el sector sanitario tiende a subir en oposición. Vale decir, no hemos visto claras características que permitieran señalar por qué mejora el sector sanitario, sino más bien es esta cosa comparativa. Por ejemplo, nos dicen cosas como, bueno, cuando tenemos problemas con el pago, tenemos convenio, accedemos a convenio, y no así en el sector eléctrico, por ejemplo. Además, como veremos más adelante en el norte, en algunas empresas existe la percepción dentro de sus usuarios de que hay un esfuerzo en mejoramiento del agua, aun cuando ese efecto no tenga un correlativo en la posibilidad de tomar más agua embotellada. Luego, aquí en esta otra lámina está la evolución de todo el periodo, 2019-2023. Aquí solo quiero señalar rápidamente que la percepción o la valoración usuaria es muy sensible a los eventos emergentes de cada año, pero muchas veces estos tienen un impacto muy dramático en el año de ocurrencia y una posibilidad de restablecerse a los niveles históricos con cierta rapidez. Por ejemplo, si miramos el gas siempre ha estado en los mejores puestos. Sin embargo, el año 2021, que es el año del estudio de la Fiscalía Nacional Económica, y además que habla de problemas de falta de competencia a nivel de la distribución, etcétera, cae drásticamente. Además, hay aumentos de tarifas considerables. Sin embargo, se levanta. Ven ustedes en el 2022 al 41.9, estoy acá en el gas, al 55.1 y al 54.6 este último año. O sea, se recupera aun cuando no hay, algún daño hay. Se va a demorar unos años en recuperarse del todo, pero la recuperación es muy rápida. En el caso del sector eléctrico pasó lo mismo en el año 2018, donde tiene una caída muy grande, y esa caída tiene que ver con 2 aumentos de tarifas considerables y con cortes que tuvieron ocurrencia en el relato de los usuarios de manera muy seguida y que además corroboramos en prensa. El Internet, por ejemplo, que tiene un nivel más o menos parejo, en el año 2020 cae cuando la demanda de los domicilios con la pandemia se torna más fuerte. Entonces, bueno, esto es interesante de ver. En el caso del agua, su caída, si miramos toda la serie, el agua cae en el 2019, no es tan abrupto, pero cae, tiene significación estadística. Y ese año, además de ser el tema del estallido que les decía, donde los usuarios se relacionan empiezan a relacionarse de otra manera con lo que son los servicios básicos, pero además están los problemas de contaminación y corte prolongado no son. Pasamos ahora a otro indicador que es este relacional precio-calidad. Aquí decirles que, fíjense que esto es bien interesante, veíamos que el agua estaba en segundo lugar del ranking, en un lugar de mucho privilegio, y sin embargo cuando vemos precio-calidad, cae al último lugar con un 5.8. Voy a ir a la lámina siguiente para mostrarles el movimiento y las relaciones, que esto es importante. Ustedes tienen en Calypso la satisfacción con la empresa que brinda el servicio, y en cambio, en azul, esta relación precio-calidad. Fíjense cómo las primeras 3 columnas, que son servicios que la ciudadanía considera más básicos elementales, derechos de alguna manera, que son el agua potable, la electricidad y el gas, están bien
considerados en términos de servicio, pero mucho peor considerados cuando se introduce la variable tarifa, la variable pago, y esta noción que empieza a emerger de precio justo, precio potencialmente pagable. Entonces vemos que la brecha, si ustedes ven, 44.6, 5.8 es una brecha, una distancia alta. En la electricidad, 38.3, 10%, 54.19 en el caso del gas. Y vean cómo se achican los últimos dos, que pasan varias cosas. Por un lado, son mercados claramente competitivos. Entonces, ahí hay una mayor valoración respecto a la tarifa. Veamos la siguiente. Esta tiene que ver con qué pasó en los 2 últimos años respecto a precio-calidad, exclusivamente precio-calidad. Y en esta solamente quiero destacar lo siguiente. Hay una estabilidad absoluta. Prácticamente no ha habido cambios en los últimos 2 años, salvo en el gas, que está en el medio. Y eso es bien interesante porque yo les contaba antes que el gas sufre una caída muy abrupta en su satisfacción usuaria el 2021 con el estudio de la Fiscalía Nacional Económica y tiende a recuperarse el año siguiente. Sin embargo, la recuperación en tarifa, aquí se está hablando de concentración económica, se está hablando de alzas de tarifas, se está hablando de que los mejoramientos no son reflejados rápidamente en el precio al consumidor, bueno, entonces eso se demoró más, pero fíjense que mientras el 2022 alcanzaba un 7.8, ya despega al 19%, o sea, este mejoramiento en relación al sector del gas se viene dando de manera diferenciada y ahora ya va teniendo más incidencia en el tema de la tarifa. Un pequeño zoom a satisfacción usuaria. Volvemos a la nota que los clientes le ponen a la empresa que brinda el servicio de agua potable y alcantarillado y vamos a ver qué pasa en función de algunas características sociodemográficas básicas de los respondentes. Aquí tenemos 6 variables de cruce, ¿no? 6 características puestas en relación. No hay mayores distinciones, esto es importante decirlo, no hay mayores distinciones en la satisfacción usuaria asociadas a las características de los usuarios. O sea, por sexo, ven que es muy parejito. A nivel de intervalos de edad también, aun cuando, como siempre, porque esto se viene verificando, la población de 60 años y más tiende a tener una marcada mejor valoración. Tampoco hay diferencias que puedan explicarse según escolaridad del jefe de hogar. Y sí hay 2 características que marcan alguna diferencia y esto es importante empezar a reflexionarlo respecto a cómo relacionarse con los usuarios. ¿Cuáles son los 2 grupos que tienen una menor valoración o una menor satisfacción neta? Son 2. Las personas que moran, que habitan en hogares presididos o encabezados por un jefe de hogar que está cesante o que está desocupado, fíjense en la segunda fila, el gráfico del medio, ven que entre los desocupados la satisfacción neta decae, baja al 29.4 y también en aquellos usuarios que están en hogares con incapacidad de pago, observada a través de cómo paga usted la cuenta. Fíjense en la tercera columna de la segunda fila, cómo tenemos un gráfico que muestra que hay un 21% de satisfacción usuaria frente a este 44.6% de la población general, entre los hogares que pasan algunas veces o siempre la cuenta acumulada. Esos que están ahí permanentemente, que no pueden pagar al día y que se demoran 2 o 3 meses antes de que le corten la cuenta, antes de que le corten el servicio, o a veces se lo cortan. Esto además tiene relación con lo que después podrán ver en el informe ya más amplio, donde se ve que aquellas personas que, habiendo postulado al subsidio para el agua potable o habiéndolo perdido, habiéndoseles denegado, estando en proceso, etcétera, o sea, una demanda potencial insatisfecha, que no reciben el subsidio, bueno, ese grupo es el que tiene menor satisfacción usuaria también.
Eso para dar una pincelada respecto a cómo actúan las variables. Como les decía, entonces aquí la variable más importante, más que las características estructurales de los usuarios, tienen que ver con su situación económica y con su capacidad de pago. Ahora, yo les hablaba hasta ahora de la satisfacción con la empresa que brinda el servicio. Sin embargo, en esta satisfacción general contribuyen las distintas dimensiones de las que les hablaba al principio, ¿no? Que vamos a diferenciar, que es el servicio de agua potable propiamente tal, de alcantarillado en el hogar, en la vía pública. Vamos a ver cómo se comporta eso. En esta primera lámina lo que tenemos es ordenado en términos de ranking la satisfacción neta atribuida a cada una de estas dimensiones que hemos considerado que son las 9 más esta relacional al precio-calidad. Si nos fijamos, este año, tal como este ranking se va repitiendo en términos del orden, aquellos aspectos más alejados del producto principal, que es el agua y el alcantarillado, están a la izquierda, con una gran satisfacción el pago de cuenta. Sin embargo, hay una característica que sí tiene que ver con el producto principal y que está muy bien valorada y que viene muy bien valorada y que además es una característica del sector sanitario en Chile, que es esta agilidad de reanudación frente al corte y, como veremos después, cuando hablemos del agua, es la continuidad del servicio propiamente tal. Eso está muy bien valorado con un 55.6 de satisfacción usuaria, muy por encima de la satisfacción general que les contaba, y ustedes lo ven ahí a la derecha, que es el 44.6. Lo que está más abajo es este indicador relacional, precio-calidad en general, que además se basa en lo que hace a la calidad, básicamente en alcantarillado y agua potable. Y como ven, agua potable y alcantarillado son las cosas que están en vía pública, son las que están en los peores lugares. Llama la atención este año, ahí lo veremos, como el alcantarillado en el hogar, que ha tenido problemas. La superintendencia ha recibido reclamos, pero eso se maneja a nivel como focalizado. Cuando uno va a la población general, pueden haber crecido los segmentos, pero eso no llega a impactar en términos de los usuarios en su conjunto. Entonces verificamos este año, como ustedes ven, como a mitad de este ranking está el alcantarillado en el hogar. Veamos cómo cambió, o qué fue lo que cambió entre la versión 2022 y la versión 2023. Aquí es interesante ver, hay unas flechas para lo único que tiene cambios estadísticamente significativos, o sea, donde realmente se puede inferir que esto sucedió a nivel de población. Y son dos mejoras. La primera, ustedes la ven a la izquierda del gráfico, es en el pago de cuenta, que siempre se ha manejado en los primeros lugares del ranking. Aquí es interesante porque vimos en paralelo que los medios presenciales han bajado en casi un 6%, o sea, la gente paga menos presencialmente. Hay un proceso de digitalización que parece estar incidiendo en que todavía sea más fácil. Ya era fácil, es más fácil todavía. Y el otro es el tema del alcantarillado en el hogar, donde se verifica un avance, y aquí consideramos nosotros que es algo que hay que seguir, porque justamente pasa esto de que mientras esto sucede, sigue siendo igual el problema mencionado en mayor medida junto con los cobros excesivos o indebidos al nivel de un 6%, y eso nos hace pensar en esto de que se trata de problemas que cuando tienen emergencias son muy dramáticos, pero que no están generalizados, no está habiendo una crisis de alcantarillado. Entonces, pareciera ser que muchos usuarios, como el servicio asociado al alcantarillado, la rapidez con la que el sector concurre a ver el fenómeno y a intentar solucionarlo, también está dentro de este alcantarillado en el hogar, entonces tiende a subir. Esta otra lámina lo que muestra es todo el periodo, del 2017 al 2023, y muestra algunas cosas. Por ejemplo, que el pago de cuentas siempre está arriba, que siempre, si ustedes ven precio dado servicio, que una vez que cae al 2018-2019 se permanece en los últimos lugares, que el alcantarillado en la vía pública es el aspecto que recurrentemente a lo largo de todo el periodo permanece abajo, por debajo del alcantarillado en el hogar. Esto es algo que la gente ve.
y lo mantiene en un nivel bajo, y que el agua potable, aún con estas mejoras y con estas caídas que tienen que ver con sucesos específicos. Por ejemplo, vemos que el 2019 cayó con todo esto que yo les comentaba, los problemas de Osorno, el tema del estallido, ahí cae, pero después se estabiliza siempre en los peores lugares. Lo que vimos antes es la nota que se le atribuye a cada una de estas dimensiones. Sin embargo, ¿cuánto pesa cada una de estas dimensiones en la satisfacción usuaria general? Para eso generamos un modelo, una regresión, donde se incorporan. En esta primera que ven ustedes, se incorpora, es la nota que las personas pusieron a la empresa que brinda el servicio, y como variables independientes se conjugan las otras 9. O sea, no está la relacional precio-calidad porque toca estas otras. En este primer ejercicio son las otras 9, el agua, el alcantarillado, la capacidad de pago, la capacidad de resolución. Bueno, ¿qué es lo que aparece como importante y deficitario? Es lo que aparece a la derecha y abajo, en este cuadrante que dice principales focos de mejora dado por la satisfacción neta promedio y la importancia promedio. Son el alcantarillado y en el hogar y el agua potable. O sea, básicamente el producto principal es lo que es mucho más importante para la gente, pero además se considera que no está funcionando todo lo bien que debiera. Y fíjense cómo en diagonal, si nos vamos para arriba, hay aspectos a mantener. No son tan importantes a la hora de ponerle la nota a la empresa, pero tienen un nivel de importancia y están muy bien evaluados. ¿Cuáles son? El corte y la lectura. Están ahí como focos de mejora, pero la capacidad de resolución de problemas y los canales de contacto. O sea, son aspectos a los que la ciudadanía presta mucha atención. Pasemos a esta otra. Ahora, construimos una regresión para ver qué es lo que pesa cuando la gente le pone nota a la relación precio-calidad específicamente. Y lo que vemos es que en calidad lo que está ahí como sustantivo es el servicio de agua potable. Y como fortaleza, cuando nos posicionamos en precio-calidad, como fortaleza está este tema de la agilidad frente al corte. O sea, es algo de lo que la empresa puede tomar para mejorar la satisfacción usuaria, para incidir en la satisfacción usuaria. Por último, en esta estamos mezclando todo, a unas sabiendas de que precio-calidad es relacional, metemos todo en un modelo y vemos que los principales focos de mejora al incorporar también precio-calidad son justamente el precio dado servicio y también el servicio de agua potable. Si vemos qué pasó desde el 2017 hasta el 2023, lo que vemos es que el 2018 ya emerge como importante precio-calidad, que es este clima preestallido, que se instala y que se queda durante toda la serie, y que el agua está siempre ahí. Hay pequeñas diferencias. Algún año el alcantarillado cobra más fuerza como foco principal de mejora. Ojo, como foco secundario puede estar, pero como foco principal. O, por ejemplo, vemos que en la versión 2020, esto es bien interesante, ese año aparece canales de contacto como importante, y justamente es un año en que la gente encerrada en sus casas empieza a tener que mutar a canales no presenciales. Bien, hasta aquí vimos entonces qué es lo que pesaba más en la satisfacción usuaria. Entonces voy a hacer dos zoom para mirar dos características específicas por distintos motivos. Uno es un zoom en el agua. ¿Por qué? Porque es lo que permanece como aspecto que construye la satisfacción con el servicio que brinda la empresa. Y por otro lado veremos los problemas. ¿Por qué voy a hacer un zoom en los problemas? Porque la capacidad para manejar problemas tiene una incidencia muy importante sobre el mejoramiento y el empeoramiento. Es un mecanismo que pueden usar las empresas para mejorar la percepción acerca de su servicio. Veamos el agua. Voy a tratar de ir rápido en esto porque además año tras año esto se viene sucediendo. Aquí está el ranking, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 subdimensiones, subatributos que componen el servicio de agua. Fíjense que por debajo de
nota atribuida a la calidad del agua en general, que está a la derecha de la línea, están pureza y sabor, pero también confianza. Con un 9.2, con un 3.5, siempre en los últimos lugares del ranking. O sea, estas características organolépticas son las que posicionan el agua, son las que tienen descontenta a la gente. Veamos en la matriz de importancia de satisfacción. Sabor, veíamos. Voy a volver. Sabor y pureza tienen las peores notas. Veamos cuáles además son las más importantes. Fíjense que además de tener las peores notas, son las más importantes y constituyen principales focos de mejora junto con la confianza. Ahora, como la confianza no es una característica del agua, sino del perceptor, veamos en esta otra regresión cómo se construye la confianza. Bueno, efectivamente, si vemos en el cuadrante de principales focos de mejora, vale decir, de aspectos con peor calificación y más importantes para la gente, está la pureza y el sabor. Decirles que cuando les preguntamos tanto por la confianza como por la pureza de manera abierta, dígame por qué le puso esta nota de 1 a 5, por qué no le puso una nota de excelencia. Y lo que se suele decir con más fuerza es la dureza, el sarro. La gente tiene muy claro este aspecto. Y en segundo lugar, este año aparece con más fuerza una alusión directa al cloro, esta cosa también sensible, organoléptica. La gente percibe el cloro y el cloro se asocia a mal sabor, se asocia a qué es lo que está tapando, etc. Lo mismo pasa, no tengo la lámina para hacer más ágil la presentación, pero respecto a la consulta por el motivo de calificación a la pureza. Ahora, una cosa es la nota que se le pone, que se le asigna al agua. Otra cosa es cómo me comporto, cómo se traduce en un comportamiento esto que yo creo del agua. Entonces aquí está la preferencia develada, que es el porcentaje de uso de agua embotellada. Yo puedo ponerle una nota buenísima al agua, pero si esa población, si ese conjunto de usuarios no la bebe, algo está pasando. Veamos qué pasa. Este año, en la torta del lado izquierdo, vemos que un 41.5 ha consumido agua embotellada. Es muy similar, es casi idéntico, no tiene diferencia estadísticamente significativa con la nota del año anterior. Y por otro lado, si relacionamos al lado derecho, hay un gráfico que muestra, va del 1 al 7. Es la cantidad de gente que le puso un 7, la cantidad de gente que le puso un 6, un 5. Y fíjense que a medida que bajamos en la nota atribuida al agua, aumenta concomitantemente el consumo de agua embotellada. O sea, hay una relación precisa y directa. El otro tema sobre el que quería llamar la atención dentro de estas 9 dimensiones, una era el agua, la abordamos, y ahora son los problemas o la capacidad para resolver problemas. Por un lado, la consulta directa. Durante el 2023, durante el último año, ¿ha tenido algún problema con el servicio que presta la empresa sanitaria? Y espontáneamente, si se fijan en la torta, en el color verde, el 17.6 responde que sí. Ha tenido problemas con el servicio. Y se le pregunta de manera espontánea cuáles han sido esos problemas. Después nosotros lo codificamos, pero se recoge de manera abierta. Fíjense que este año lo que aparece como de mayor mención es el cobro indebido, excesivo o no exacto. En segundo lugar, empiezan a aparecer problemas de alcantarillado, obstrucción o rebalse, olor a alcantarillado, roturas de cañerías. En esta otra lámina generamos una agrupación de categorías. Y ahí fíjense cómo quedan en primer lugar este año los cobros, indebidos, excesivos o no exactos, y el alcantarillado, obstrucción, rotura, olor. Esto es interesante por dos cosas. Ahora veremos qué pasa con los cobros. En relación al alcantarillado es un poco lo que les decía. Se considera un problema grave, es un problema que cuando ocurre tiene un impacto enorme. Sin embargo, está acotado, es un 6.1% quienes han mencionado problemas específicos. Tasa de problemas en su evolución histórica. Fíjense que la tasa de problemas resulta relativamente estable. Acá en gris, esa línea, lo que va marcando es este 21% fue mencionado en 2017, dijeron que sí a la pregunta si tuvo problemas, y este año el 17.6%. Es estable. Sin embargo, hay un crecimiento importante en 2019, esto siempre relacionado con este clima social y con este problema efectivo en Osorno. El 2020
empieza una recuperación. Recuperación en este caso es que vaya bajando la tasa de problemas, ¿no? Y fíjense que es 23, 19, 18, 16, o sea, es sistemática, es pequeña. Entre los dos últimos años, 18.6, 17.6, la verdad es que ese punto de diferencia no tiene significación estadística. Sin embargo, a los extremos sí la hay. Veamos ahora una rápida pasada por los problemas en general. ¿Qué me interesa destacar aquí? Que ustedes van a ver en Calipso el agua, mala calidad, corte, presión. En azul, el alcantarillado. Fíjense que son los que siempre se disputan los primeros puestos, están allá arriba. Sin embargo, fíjense cómo el 2019 el agua, cuando es lo de Osorno, sube muchísimo. Sube traspasando esta barrera, llega al 13.3. Luego tiende a bajar. Y fíjense cómo los cobros indebidos, excesivos o no exactos, que es la línea naranja, fíjense qué interesante esto, sube de manera muy importante el 2020, y el 2020 es un año donde la gente se queja que en algún momento no se estaban haciendo las mediciones, no se podía, hubo un par de meses donde no hubo control efectivo del medidor, y entonces ahí sube. Este año, entonces, ya llegamos al 2023, fíjense cómo convergen, posicionándose en primer lugar los cobros indebidos, excesivos o no exactos con el alcantarillado. Aquí me interesa señalar que si bien los cobros indebidos, excesivos o no exactos, la pregunta original, las personas responden de manera más específica, yo les diría que en esto lo que aparece con más frecuencia son los cobros excesivos. Pero este excesivo no es solamente porque es mucho porque hay un mal, es mucho porque hay un mal manejo de la medición, o es mucho o es excesivo porque no tiene relación con lo que uso, o es excesivo porque en realidad este es un derecho, es un servicio básico y no es justo en relación a las posibilidades de pago. O sea, ahí confluyen esas dos cosas. Ahora, yo les decía antes que íbamos a hacer un zoom en la experiencia de problemas justamente por la capacidad que tiene sobre la influencia que tiene en estas subidas y bajadas sobre la satisfacción usuaria. Aquí vemos, al lado izquierdo vemos que está este 17.6 que decíamos que había tenido problemas el 2023. Ese 17.6, cuyo pedazo de torta aparece en verde, en la segunda columna del gráfico de la derecha vemos que su satisfacción cae un 6.8. O sea, mientras la población general de manera agregada tiene una satisfacción neta de un 44.6, cuando la gente ha experimentado problemas el último año, esa satisfacción baja dramáticamente al 6.8. Veamos qué pasa con la resolución. La empresa, bueno, verificó, tuvo problemas, la gente percibió problemas. Ahora, ¿qué pasa con la capacidad de respuesta de la empresa? Cuando se resuelven o no se resuelven. De acuerdo a lo que los usuarios indican, el 11.5 considera que no se ha resuelto al menos uno de los problemas. Ese 11.5 del 17.6 que veíamos que había tenido problemas. Cuando no se han resuelto, si vamos a la primera columna del gráfico de la derecha, antes decíamos que era un 0.6, bueno, cae a una satisfacción neta incluso negativa. Ya hay un problema en la satisfacción usuaria cuando ocurren problemas y sigue impactando de peor manera si no se resuelve. Veamos que en la segunda columna, si se resuelven los problemas, entonces la satisfacción rápidamente sube a un 20.9. O sea, la empresa resolviendo los problemas de manera oportuna, atendiendo al cliente, escuchando al cliente, logra reversar esta caída en una proporción importante, del menos 0.6 al 20.9. Veamos qué pasa respecto a la percepción de la gente respecto a la capacidad de resolución de problemas de la empresa en tiempo y forma oportuna. Vemos en la torta de la derecha cómo hay 1 de cada 5 clientes o usuarios, aproximadamente el 21.1 en verde, están insatisfechos, o sea, le ponen nota 1 a 4. Entre esta gente que le pone nota 1 o 4 a la capacidad de la empresa de resolver problemas,
ya la satisfacción cae al menos 9.1. Eso quiere decir que es mucho más la proporción de personas que le han puesto 1 a 4 que la proporción de personas que le han puesto nota de excelencia 6, 7. Por lo tanto, vemos que en el ámbito de los problemas, las concesionarias tienen mucho que hacer. Tienen mucho que hacer, tienen mucha posibilidad de incidir. Vamos a pasar ahora a la última de los parámetros comparativos de los que yo les hablaba, que es la satisfacción y la ubicación de cada una de las concesionarias o empresas sanitarias en el conjunto de estas 23 medidas con representación individual. Aquí tenemos entonces ordenadas a la izquierda la que mejor satisfacción usuaria tiene y a la derecha la que peor satisfacción usuaria tiene. Ven que en un recuadro calipso está la línea divisoria del agregado país. Un segundo que... Bien. Vemos que a la izquierda las que presentan los mejores niveles de satisfacción usuaria son Aguas de Araucanía, Aguas Décimas, Suralis, Aguas Magallanes, Nuevo Sur. Hasta ahí vemos que empresas del sur, ¿verdad? A la derecha, empresas que tradicionalmente están en los últimos lugares, Melipilla Norte, ESI, Copa Agua, Sacira Huachacabuco, Sacira Hualampa, Agua San Pedro, Nueva Atacama, están a ese lado. Veamos ahora, agrupemos, porque yo recién les decía, ven que a la izquierda están empresas del sur. ¿Qué pasa si las agrupamos por macrozonas? Agrupamos el norte, el centro sur y el sur. Vemos, es muy interesante esto, cómo esta relación con el agua, y más precisamente con la dureza del agua, tiene un impacto gravitante en la satisfacción usuaria. A medida que vamos trasladándonos hacia el sur del país, la satisfacción usuaria crece consistente y considerablemente, desde un 37.1 en el norte hasta un 60.2 en el sur. Después vamos a ver cómo este año, si nos focalizamos específicamente en el agua, se produce un fenómeno interesante y un poquito distinto. Pero bueno, en principio así se comporta la satisfacción. Son las empresas del norte las que concentran menores niveles de satisfacción y son las del sur las que concomitantemente concentran los mayores niveles de satisfacción. Aquí un zoom hay 3 de las empresas cuya posibilidad de representación individual la hemos localizado a nivel de empresa-región. Suralis, que está en verde, Esbio, que está en naranja, y Aguas del Altiplano, que está en café. Fíjense cómo Suralis está un poquito mejor en los lagos, pero la verdad es que esta diferencia no es importante, están ambas muy bien posicionadas. En el caso, en cambio, de Aguas del Altiplano, tenemos 52 en Tarapacá, 46. Aguas del Altiplano siempre tiene diferencias mayores según uno se posicione en una u otra región. Y por último, Esbio. Fíjense que en Biobío y en Ñuble están muy cerquita. Sin embargo, este año O'Higgins avanzó mucho. ¿Qué pasó con esto? Entonces ahí nos pusimos a mirar. Nosotros hacemos todo un proceso de entrevistas ulteriores, etc. Además de las entrevistas, miramos, yo les decía que es muy importante esto de los parámetros comparativos, ¿no? Y comparar qué pasa en cada región con la nota que se le pone al sector sanitario frente a la nota que se le pone a los otros sectores es muy decidor. Fíjense que justamente Esbio O'Higgins, que está muy disparada de las otras dos esta vez, esto tiene que ver con un fenómeno justamente comparativo, porque en O'Higgins es el servicio que está en primer lugar junto con el gas, comparte con una nota exacta, o sea, el gas también en O'Higgins tiene un 55.7, comparte ese primer lugar. En cambio, en Ñuble está en segundo lugar, o sea, el gas está bastante más arriba, y en Biobío está en el tercer lugar de servicios domiciliarios. Entonces, la nota que se le pone nunca es una nota en abstracto, es una nota que se construye comparando con otras percepciones. Esto es interesante de ver. Por otro lado,
han aludido en este proceso de entrevistas en O'Higgins a un mejoramiento en la calidad del agua, como si tuviera, la gente percibe, algunos usuarios, que el tema del cloro ha ido bajando levemente, algunos mencionan que tenían problemas de presión que han sido más superados, o que hay una atención oportuna. Pasamos a la siguiente, para ver ahora el cambio 2022-2023. Aquí, si bien es difícil de mirar esta lámina, quiero pedirles focalizar la atención en el color verde, en los recuadros verdes que están sobre algunas empresas. Esas son las empresas que han mostrado mejoras, mejoras de un 7% e incluso algunas por más, de más de un 10%. Si vamos de izquierda a derecha, vemos que ESI ha mejorado, pero está en los últimos lugares del ranking, que Copagua ha mejorado, pero permanece en los últimos lugares, que Agualampa ha mejorado, pero permanece en los últimos. Aquí, en términos de clave de lectura, Copagua, ¿qué pasa? Que si bien está en los últimos lugares, bueno, muestra una mejoría, pero se sigue manteniendo, si se compara con el resto de los servicios básicos domiciliarios, sigue estando en el peor lugar. Sin embargo, va mejorando porque se le valora una mejora o un intento de mejora en el servicio en términos de atención. ESI, más bien hay un reconocimiento del esfuerzo, pero se considera muy insuficiente. Un poco lo que se dice con ESI es, el agua es mala, pero era horrorosa. Son algunos clientes que son los que van marcando esta diferencia a la mejoría. ESMAPA que sigue manteniéndose en bajos lugares, pero ha mejorado su posición en el ranking. Bueno, en las últimas 3 mediciones viene mejorando, en algún momento tuvo satisfacción neta negativa. Y aquí esa mejora se expresa, por ejemplo, en que este año incluso está por encima de la nota atribuida a la telefonía celular y al internet. O sea, hay algo, hay una cierta estabilidad en este suave mejoramiento de ESMAPA que coincidió con el cambio de administración municipal. Luego tenemos ESMAPA, tenemos Aguas Andinas. El caso de Aguas Andinas es bien interesante, y es bien interesante, ¿por qué? Porque por un lado está mejorando sistemáticamente en las últimas 2 evaluaciones, o sea, en relación a sí misma, el porcentaje de satisfacción neta ha mejorado en las últimas 2. Aquí la vemos, Aguas Andinas está por debajo de lo que es el estadígrafo agregado del total sector, ¿no? Está un poquito por debajo. Tenemos un par de puntos de diferencia. Sin embargo, una cosa muy importante que es que comparando con el resto de los sectores básicos domiciliarios, servicios básicos domiciliarios, perdón, está en primer lugar Aguas Andinas. O sea, esto está hablando de un conjunto de usuarios y usuarias en la región metropolitana, en los sectores de Aguas Andinas, más exigentes. Tienen una vara de mayor exigencia que en otras regiones del país respecto al conjunto de servicios. Sin embargo, estando a la derecha, o sea, un poquito peor que el nacional, y estando en un lugar 12, creo que era, no lo recuerdo exactamente, sin embargo, es la mejor calificación frente al gas, a la electricidad, a la telefonía celular y al internet. Eso es importante. Además mejoró, como le decían puestos, en algún momento estuvo en el lugar 16 y ahora creo que está como en el 12. Bueno, es el primer año que se encuentra en primer lugar del ranking de servicios básicos domiciliarios. Ahora, igual, tampoco en Aguas Andinas habría que celebrar absolutamente, porque si después uno mira el indicador precio-calidad, ahí cae. Hay una percepción de que está habiendo cobros no del todo transparentes, que no se comprenden. La gente dice cosas como yo estuve en el hospital y sin embargo la cuenta fue más alta, o estuvimos de vacaciones y la cuenta, entonces como que no se entienden, empieza a haber una queja debido
asociada a fluctuaciones en el precio y empieza a haber una queja, y hay una queja también asociada a como en la última parte del año con ciertos aumentos en las tarifas. De todas maneras, como les digo, es significativa su mejora. En el caso de aguas del altiplano pasa lo contrario. Decía, es importante mirar que mejora aguas andinas, sin embargo está más baja que aguas del altiplano. Ahora, cuando comparo aguas andinas con el resto de los servicios, está mejor evaluada. Pasa lo contrario cuando posicionamos la atención en aguas del altiplano de Arica y Parinacota, que es donde tiene esta mejoría. Está en el último lugar del ranking de servicios básicos domiciliarios, o sea, aguas del altiplano es evaluada con peor nota que el sector del gas, el sector eléctrico, telefonía celular e internet. Por lo tanto, lo que parece es que así como decíamos que en la metropolitana hay una población usuaria más exigente y que todo el parámetro de notas, todo el espectro de notas lo pone más abajo, en el norte, específicamente en Arica y Parinacota, lo ponen todo más arriba. Entonces, se ve como con un gran mejoramiento, y ese gran mejoramiento tiene que ver básicamente con un esfuerzo atribuido a los procesos relacionados con el agua para mejorarla. Es un poco lo que les decía por parte de ESI, ¿no? Donde la gente percibe que se está mejorando el agua, lo que pasa es que partía de un lugar tan malo que no se trata de que sea un agua buena, pero hay mejoramiento, entonces se valora. En fin, aquí lo importante es tener en cuenta que es una empresa que mejora, pero que sin embargo dentro del conjunto de todos los servicios básicos domiciliarios está en último lugar. Aguas Araucanía. Aguas Araucanía es el caso contrario. Aguas Araucanía está en este año en segundo lugar del ranking, pero eso es porque, de servicios básicos domiciliarios, pero eso es porque el gas se ha recuperado, como les contaba antes a nivel general, ¿no? Pero en rigor está muy arriba, solo tiene encima el gas. El año pasado, en la versión anterior, el 2022, estaba en primer lugar porque el gas todavía no se terminaba de recuperar. Sin embargo, cuando uno ve la historia completa de Aguas Araucanía, si bien se ve que siempre es una empresa que ha estado muy bien posicionada, este mejor posicionamiento es la primera vez que la pone en primer lugar. En 2022 estaba en segundo lugar, o sea, parece ser algo bastante estable. Es el agua su gran fortaleza, aparece en la matriz de importancia de satisfacción como fortaleza, pero además todas las dimensiones en general tienen una mejor valoración. La gente en las entrevistas habla de fiabilidad del servicio, calidad del suministro de agua. Además hablan de procesos de atención al cliente buenos, una notificación previa de cortes, un proceso, algunos dicen, no se han cambiado las llaves de paso, en fin. Hay una buena. Bueno, del mismo modo, si posicionamos, si ponemos la atención en naranja, ahí van a ver las que tienen caídas más significativas, que están más allá del 7%, que son Agua San Pedro, Agua Santiago, Melipilla Norte, que se consolida siempre en último lugar y que este año además cae. Bien. Hasta ahí el ranking general de empresas, el ranking general de nota atribuida a la empresa que brinda el servicio. Ahora vamos a ver estos rankings, pero asociados a cada una de estas 9 dimensiones de las que les hablaba. Esto lo voy a pasar rápido en honor a la hora y en honor a que en realidad es más bien mostrárselos para que desde las empresas sepan que tienen esta información a disposición para ver cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes. Más allá de que además de esto, en un tiempo más van a estar publicados los informes por empresa, donde se va a poder ver su lugar en el ranking, pero también su ranking de dimensiones, su matriz de importancia, satisfacción, etc. Veamos qué pasó con la primera de las dimensiones, que es el agua potable. Aquí están organizadas de nuevo desde la mayor satisfacción a la izquierda a la menor satisfacción a la derecha con el agua. Podríamos decir que, como decíamos, que hay una correlación importante y como tiene mucho peso en la satisfacción usuaria, acá hay bastante coincidencia con lo que se ve a nivel del ranking nacional. Veamos,
las mejores, Aguas Araucanía, Aguas Décima, Suralis, Aguas Patagonia, Esbio. Sin embargo, quiero llamar la atención por lo siguiente. A la izquierda del total, o sea, de este rectángulo y del 21.8 que se ve para el agua de manera general, para todo el sector, aparecen Aguas del Altiplano y Aguas Antofagasta. Y uno dice, ajá, son empresas que suelen ser castigadas por el tema del agua. El proceso de entrevistas, sumado a la observación de otros indicadores, lo que nos demuestra o lo que nos ofrece como hipótesis explicativa es que tanto en Aguas del Altiplano como en Aguas Antofagasta, como en estas empresas del norte, lo que el usuario percibe son intentos de mejoramiento. Por ejemplo, a veces también pasa con Nueva Atacama, hablan de la planta desalinizadora, hablan de que en realidad antes salía extremadamente turbia y que ahora, si bien no es cristalina, está mejor. Hablan de que hay un mejoramiento que no termina de ser sustantivo como para tomar el agua. Dicen, sigue siendo imbebible. Sin embargo, hay que reconocer el esfuerzo. El olor a cloro es un poco menor o la turbiedad evidente es un poco menor. Entonces, aquí, si bien, como les decía, hay una relación y el ranking se comporta de manera muy similar a la satisfacción con la empresa que brinda el servicio, empieza a haber este tipo de diferencias. Sin embargo, vemos que en Mapa, Copagua, Agua Chacabuco, Melipilla Norte están en los últimos lugares del ranking. Veamos un zoom a estas tres que son empresa-región. Lo que vemos es que en Suralis, que está en verde, los recuadritos en verde, vemos que en realidad no hay mayor diferencia. O sea, esta gran evaluación respecto al agua, al servicio de agua potable, está presente en los ríos y en los lagos. En Esbio, en cambio, llama la atención que Esbio está en naranja, que hay mayor variabilidad, no se comporta de la misma manera. Entonces, veíamos que en O'Higgins había un mejoramiento, sin embargo, ese mejoramiento no está directamente relacionado con que el producto final agua sea mejor. Y volvemos a ver diferencias aquí en Aguas del Altiplano con Arica y Parinacota y Tarapacá, donde se comporta en sentido inverso. Y en Arica y Parinacota, nuestro proceso de entrevista da cuenta de una percepción de esfuerzos de mejoramiento más que de qué maravillosa es el agua. Lo vamos a ver cuando podamos comparar con el porcentaje de agua embotellada o el porcentaje de agua de la llave que se utiliza para beber. Aquí tenemos esta concentración por macrozonas. Fíjense, esto es bien interesante. Yo les decía, a nivel de empresa, a medida que bajamos del norte al sur, aumenta la satisfacción usuaria. Sin embargo, en el caso del agua, vemos la primera columna, que es la del norte, tiene una mejor calificación que el centro. Cuando avancemos al agua embotellada, vamos a ver que este fenómeno de evaluación de el sentido de mejoramiento o empeoramiento de la calidad del agua es el que está marcando esta diferencia. No se trata de que el agua es percibida como que está mejor en el norte que en el centro, sino que se trata de que se están avisorando cambios en el norte. Luego, centro, sur y sur, se repite esto de que a medida que vamos descendiendo hacia el sur, mejora la percepción en relación al agua. Aquí, esta lámina que es en un principio bastante difícil de mirar, les cuento que en azul tienen el consumo de agua de la llave, de manera directa para beber. Y en Calipso se mantiene la satisfacción con el agua de este último año. Y fíjense que en general se comportan de manera similar. Tengo mucho consumo de agua, de agua de la llave y tengo alta satisfacción. Fíjense, Aguas Araucanía, 83.7 toma agua de la llave y el 80.3 de satisfacción usuaria. Sin embargo, nos vamos a Aguas del Altiplano, donde veíamos y decíamos, pero ha mejorado la satisfacción con el agua. Sí, ha mejorado la satisfacción con el agua, pero no se toma más. No están los primeros lugares de porcentaje de... Entonces, es muy interesante cruzar la preferencia declarada, porque la preferencia declarada incorpora elementos que son distintos a la calidad del agua propiamente tal, como por ejemplo el servicio, la posibilidad de ir mejorándola,
el esfuerzo de la empresa por obtener agua de mejor calidad, por bajarle el... Sin embargo, cuando ya nos vamos a la toma o no la toma, esa es mi evaluación respecto al producto final. Entonces, lo vemos en aguas del altiplano, donde vemos que no hay brecha entre la satisfacción usuaria y el porcentaje de agua que se bebe de la llave. Y en aguas Antofagasta, peor todavía. ¿Por qué? La satisfacción, o sea, la valoración que se hace por el esfuerzo que hace la empresa está en un 32.5, pero solo el 18.3 bebe agua de la llave. Creemos que este análisis conjunto es muy importante, así como yo les decía, no miremos nunca una nota a un sector sin mirar la nota que se le puso a los otros 4 sectores. ¿Por qué? Porque esa nota me la está dando el mismo usuario. Un mismo usuario me da la nota de la electricidad y del agua. En cambio, son distintos usuarios los que me dan la nota de aguas del altiplano y los que me dan aguas andinas. Y ahí existen como climas, existen esta cosa que alguien mencionaba por ahí, que es la composición subjetiva de la percepción, etc. Paso a la siguiente, y esta es bien interesante. Volvemos a hacer el ejercicio de juntar regiones en función de su ubicación geográfica, norte, centro, centro-sur y sur. Fíjense que, si ustedes miran en Calipso, estaba esto del 24.5 de satisfacción con el agua del norte, frente al 5.7 en el centro. Sin embargo, cuando vemos cuánto beben, o sea, la preferencia develada, efectiva, el proceso es al revés. Tenemos un 40.6 de agua embotellada en el centro y solo un 26.5 en el norte. Y si nos quedamos solamente con el dato azul del consumo de agua de la llave, vemos cómo a medida que nos acercamos al sur, aumenta el consumo de agua de la llave, disminuyendo concomitantemente el de agua embotellada. Bien, pasemos a una segunda dimensión del servicio de agua potable y alcantarillado, que es el agua, que es la continuidad, el ranking de empresas en función de la continuidad. Aquí vemos, empiezan a aparecer, y esto ya es para que cada quien analice después su ubicación y empiece a comparar y vea sus debilidades y sus fortalezas. Pero nos parece interesante aquí destacar que ya empiezan a aparecer diferencias. Si bien Aguas Araucanía, Suralis, Aguas Décima está a la izquierda del total, ya empezamos a ver que empresas con muy baja valoración, tanto en relación al producto agua, sabor, color, confianza, etcétera, o como a la empresa en general, sin embargo, en esto funcionan bien. Resulta que Aguas del Altiplano, tal vez este es un aspecto que está tirando la satisfacción para arriba. Fíjense que está en tercer lugar del ranking en términos de agilidad, de reanudación tras el corte de agua. Pareciera ser que además esto está relacionado cuando la gente lo habla de manera espontánea, con si es avisado o no es avisado. Fíjense que Agua San Pedro, que también está en muy mal lugar, está bien aquí. ESI también se comporta de manera... Copagua, el problema que tiene Copagua básicamente es el agua. El olor del agua, el sabor del agua, pero fíjense que se considera que ante un corte la empresa responde bien. Al otro lado se repiten algunas, pero llama la atención cómo están poniendo una menor calificación relativa a Aguas Patagonia, o sea, llama la atención cómo está ubicada acá. Nueva Atacama no parece ser su fortaleza, etc. Aquí, simplemente para que después se observe, están estas diferencias por la combinatoria empresa-región. Luego, segunda o tercera dimensión de importancia, alcantarillado. Vamos a ver alcantarillado en el hogar y alcantarillado en la vía pública. Fíjense cómo, si bien se mantienen, por ejemplo, las mejores son Aguas Araucanía, pero sí, Agua Cordillera, Suralis, pero sin embargo van apareciendo. SACIR Agua Santiago, que no es una empresa bien conceptuada, pareciera funcionar bien con el alcantarillado en el hogar. Y al reverso, si nos ponemos del otro lado, bueno, Aguas Andinas tiene peor valoración que la que tenía como empresa que venía mejorando, en fin, que es la agilidad de la atención, todo eso estaba funcionando bien, sino vemos que está bastante abajo en el ranking.
Si lo vemos por empresa-región, podemos ver que, por ejemplo, en aguas del altiplano constituye una debilidad en Tarapacá. No así pareciera ser en Arica y Parinacota. Tal vez por eso Arica y Parinacota subió, porque en el marco de la población general no ha empeorado, sino que ha mejorado esa percepción. Vemos las diferencias ahí en los ríos, pareciera haber una peor situación asociada al alcantarillado en el hogar que en los lagos, y así sucesivamente. Ahora en la vía pública yo les decía que todo el ranking está más abajo, o sea, vía pública, alcantarillado en la vía pública constituye un fenómeno considerado problema históricamente. Todos los años aparece por debajo del alcantarillado en el hogar y todos los años está como en los últimos lugares del ranking de dimensiones. Veamos cómo funciona. Es mapa. Eso se corresponde con lo que nos sale en los procesos de entrevistas. Es uno de los factores por los cuales es muy mal calificado MAPA, por el manejo del alcantarillado en la vía pública. Vemos que también pasa lo mismo con Melipilla Norte, con Agua Lampa, y Aguas Andinas tiene un problema ahí. O sea, Aguas Andinas, que está muy bien en atención, que viene mejorando el agua, etcétera. Fíjense que estas son debilidades. Al otro lado tenemos en primer lugar Aguas Araucanía, Aguas Santiago se posiciona bien, ESI, Manquehue se posicionan bien, etc. A continuación, esta diferenciación empresa-región, no me voy a referir, pero está a disposición. Esta presentación va a quedar disponible en no sé en qué minuto. Pasemos entonces a la dimensión siguiente, que son canales de contacto. Aquí son dimensiones. Empezamos a ver dimensiones que son de más facilidad de cambio, mejoramiento por parte de las empresas. Canales de contacto. Fíjense que aquí, por ejemplo, en tercer lugar está Aguas del Altiplano. Entonces, ¿es este un factor que está permitiendo esta percepción de mejoramiento, aun cuando nadie se toma el agua, o aun cuando la gente toma agua de la llave en mucha menor medida? ¿Es este un buen aspecto, los canales de contacto? Hay ahí una disposición de la empresa de relacionarse bien con sus usuarios, de escucharlos, etc. Aguas Antofagasta. Curiosamente, yo se los mostraba hace un rato respecto al agua, cómo estaban de este lado, pero después no se la tomaban. Fíjense que están bien posicionadas. Está habiendo un buen trabajo al respecto. Bueno, ahí lo dejo. Lectura y medidor, otra de las importantes dimensiones. Esto ya tiene que ver con gestión directa y más bien de tipo técnico. Veamos, en los primeros lugares, también Aguas Araucanía no nos llama la atención, empresa bien posicionada, etcétera, Aguas Magallanes. Sin embargo, Aguas del Altiplano vuelve a tener buena calificación. Todo esto va explicando esa mejor satisfacción general. Nuevo Sur, luego Suralis, lo cual es intuitivo y se relaciona bien con lo otro, pero también vuelve a aparecer Aguas Antofagasta. Entonces, estos temas son como importantes de ver. Veamos cómo está. Me interesa buscar ahora Aguas Andinas. Aguas Andinas no es malo un 37.5, pero comparativamente tampoco es del todo bueno canales de contacto. Perdón, lectura, me equivoqué. Vuelvo atrás. Proceso de lectura. Boleto factura. Boleto factura, en el ranking de empresas, la verdad es que pasa un poco lo mismo. Por lo tanto, no me voy a referir a lo mismo, sino que vuelve a llamar la atención como algunas empresas que naturalmente tienden a tener mala calificación por el agua, donde se ve que hay un cierto esfuerzo, también empieza a aparecer que lo que tiene que ver con la logística, con la relación con el cliente, por ejemplo, Aguas del Altiplano está en segundo lugar. Nunca olvidemos eso sí, que está en un segundo lugar, pero que todo el esquema observador de los clientes de Aguas del Altiplano están todos más arriba, porque también califican de mucho mejor manera a los otros servicios, etc. Pero así todo, fíjense después en la diferencia dónde se ubica en un indicador y dónde se ubica en el otro.
pago de cuentas. Esta prácticamente no tiene sentido estar observando diferencias porque como ven, en gris esos son los porcentajes de notas 6 y 7, o sea, es solo en aquellas que tienen declarados problemas con sus clientes, aquí que es que se castiga todo, que es Agua San Pedro, Melipilla Norte, bueno, están ahí abajo. Pero en general yo solo me preocuparía de Aguas del Valle, que por qué tiene un 55.6 relativo cuando no tiene esa mala opinión empresa. El resto, bueno, claramente no hay diferencias. Y yo diría que hasta aquí entonces hicimos este paneo por las principales 9 dimensiones, incluida después la relacional precio-calidad. Así que vuelvo a entregar la palabra a la superintendencia para pasar al proceso de consultas. Voy a sacar la presentación, voy a dejar de compartir y después si alguien hace alguna pregunta volvemos a ponerla. Creo que ahí dejé de compartir. Bien, muchas gracias, María Pía. Vamos ahora a iniciar la ronda de consultas que nos dejaron a través del chat. Quiero hacer hincapié en que se van a entregar las respuestas que tienen directa relación con los resultados que acaba de entregar María Pía. Así es que vamos a ir leyendo las consultas que nos llegaron. Vamos a ingresar la primera pregunta que realizó Damaris. Pregunta, ¿hay alguna instancia en que se eduque a la población en relación con lo privilegiado que somos de contar con un sistema como el nuestro, top a nivel nacional? Si bien, claro, esa pregunta me excede, pero yo me hago la misma pregunta, Carol, y a quien lo consultó. O sea, creo que no se difunde suficientemente este privilegio de acceder a agua potable en todos lados, como sucede en Chile, que creo que son 2 países en Latinoamérica, por ejemplo. Ok, vamos con otra más que también hace Damaris. ¿Hay alguna instancia en que se haga una relación entre la percepción y la realidad, representada esta por parámetros técnicos como cantidad de fallas, cantidad de familias subsidiadas, etcétera? Esto porque la percepción puede ser muy subjetiva, dice ella. Sí, justamente la percepción es subjetiva y pasa que hay un tema que lo venimos conversando, que es como bien interesante. Creo que lo mencionó un poco Cristian al principio. Los parámetros de control objetivos que está midiendo la superintendencia, claro, marcan el estándar, las empresas superan ese estándar, pero después, entonces ahí no hay tan tremendas diferencias, pero después está todo este margen más subjetivo o que tiene que ver, porque fundamentalmente aquí son las características organolépticas y eso en definitiva es una cuestión del perceptor. Entonces ahí es donde en realidad se requiere de este tipo de estudios y acercamientos porque son elementos que no se pueden abordar de otra manera. Así todo, sé que la superintendencia, y lo vamos conversando, va haciendo relación, por ejemplo, vamos viendo qué pasa si ha habido un crecimiento en el número de reclamos, por ejemplo, de alcantarillado, por eso es que problematizaba esto de que si bien ha habido reclamos, claro, se dan a nivel acotado en una porción de la población y entonces hay una relación, porque es el problema más mencionado, pero esto no termina de impactar en el valor de la satisfacción usuaria general. Dicho lo cual, tengo entendido que, bueno, ahí tal vez Rodrigo puede conversar al respecto, pero sí, iba a complementar existe la posibilidad de hacer estas correlaciones con datos duros de la CIS. Sí, justamente hemos planteado la necesidad de este estudio, así que justamente que se plantea acá nos ayuda para priorizarlo, pero en el área ya tenemos software y las capacidades, conocimiento estadístico y todo para poder hacerlo, así que lo tenemos en carpeta de cruzar los indicadores de calidad de servicio con la percepción. Y bueno, con la base de datos que hay, con esta encuesta que tenemos desde 2008, o sea, podríamos hacer cientos de estudios controlando por ciertas variables, por cosas bien específicas, cuando se aplicó alguna política, cuando hubo algún cambio.
y podemos controlar. De hecho, por eso también nosotros publicamos en la web de la CIS, desde 2008 está la base de datos con todas las encuestas, o sea, todas las respuestas de los usuarios están en la web de la CIS, en un archivo Excel. Y además nosotros también tenemos en carpeta que hemos añadido al proyecto con Guernica el último par de años, es de revisar la información toda que se publica en este estudio, todos los rankings, o sea, todas las notas, la satisfacción, la vamos a dejar a disposición en formato de series de datos. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una empresa con toda la información histórica por cada una de las dimensiones y todas las notas y satisfacción que ha tenido. Hoy aprovecho de mencionar que Rodrigo Farías Flores es ingeniero que trabaja en el área de estudios y normas, porque no lo hemos presentado. Rodrigo, no sé si tú quieres seguir con las preguntas o vamos moderando, vamos pimponeando, tú me cuentas. Sí, es que voy a las que son, las que tienen que ver, ahí veo que hay algunas directamente del estudio y otras más que son de la CIS. Así que puedes seguir y yo voy ahí complementando Súper. con Pia. Adelante. Bueno, la otra es, ahí está, ¿a quién o a quiénes son tomadas estas mediciones? ¿Cuál es el mecanismo que usaron para las encuestas? ¿Solo vía internet? No. El mecanismo es el siguiente, se trabaja sobre el listado global de la totalidad de los usuarios de las concesiones urbanas y sobre ese listado se hace una selección aleatoria de vivienda semilla y ahí en un territorio se hace un conjunto en aproximadamente 8 manzanas, se toman, o 6 manzanas dependiendo, se toma una por manzana con un procedimiento también de salto sistemático, o sea, la selección es sobre el listado total y además se va a los territorios luego de haber sorteado estas direcciones con métodos probabilísticos. No se hace por internet. Sí, yo quería complementar que en la encuesta tiene que ser presencial y territorial para poder hacer, digamos, el sorteo, ya que así se respeta el muestreo aleatorio simple, lo cual es una condición para poder calcular, digamos, los errores, los intervalos de confianza para tener la distribución normal. Porque si fuera por internet o si fuera por teléfono, habría un sesgo. Por lo tanto, todos los indicadores que se colocan de intervalo de confianza, error y todo eso, no podrían ser calculados, estarían secados. Por eso tiene que ser 100% presencial. ¿En qué fecha estará disponible el informe general y el específico de cada sanitaria? Bueno, lo que pasa es que el estudio, bueno, la presentación de hoy, yo creo que podría estar hoy o mañana, porque hay que revisarla para poder subirla a la web. Y los informes por empresa, eso también deberían estar a más tardar en julio, pero yo creo que en junio pueden estar. Ahí depende del pimponeo que tengamos ahí con María Pía, porque enviamos observaciones de repente y tienen que ser corregidas, entonces ya cuando está todo ya corregido, se puede ya dar el pase para publicar. ¿El cobro indebido se ha logrado asociar con el cobro de promedios cuando no se hace la medición? Justamente ya el cobro indebido es un indicador duro, que es lo mismo que mencionaba previamente, como los indicadores de calidad de servicio, que se pueden hacer estos cruces. O sea, tal como esa pregunta, pueden haber miles de cruces que se pueden hacer de la percepción con todas las preguntas que se hacen con indicadores de datos duros. Por lo tanto, cada uno en sí mismo es un estudio aparte. Así que hay que aislar el efecto, hacer distintos métodos estadísticos. Por lo tanto, se podría hacer eso. Y es súper bueno que nos den ese tipo de ideas porque nosotros ahí en el área podemos empezar a priorizarlo para poder aplicarlo. No sé si Pía quiere agregar algo al respecto. Por ejemplo, respecto al cobro indebido, un poco también hay dos cosas. Uno es esta cosa objetiva que dice Rodrigo Farías, donde se puede hacer cruces con el dato duro. Pero también es importante que las empresas tomen nota
de que como se trata de un fenómeno perceptivo, a veces lo que tienen que mejorar es la comunicación. El cobro puede no haber sido indebido, pero puede haber sido percibido como indebido porque no se asocia, no se encuentra la explicación, no se le ha brindado, no ha resultado completa, etc. Entonces, eso es lo interesante de tomar la percepción. La percepción no nos dice lo que la empresa hace mal en términos de... Ahí se nos fue vía, parece un poco. Bueno, podemos Sí, seguir está con la bien. otra pregunta. En relación al informe de cada sanitaria, ¿este año vendrá con la nota de cada variable? Bueno, cada empresa, bueno, de las principales, tienen un informe detallado que se publica. Es el que mencionaba que puede estar lo más probable en junio. Ya podría pasar para julio si es que hay muchas observaciones, pero debería estar en junio publicado en la web de la CIS y están publicados desde 2008 también. O sea, en la web de la CIS está publicada toda la respuesta de las personas en un archivo Excel. Está toda esa base de datos. Y aparte aparte de este informe general que se está presentando hoy, también están los informes detallados a nivel de empresas. Otra consulta, ¿no están todas las empresas favoritismos? No, mira, lo que pasa es que esto es algo técnico. Lo que pasa es que, por ejemplo, el regulador de Portugal tiene menos usuarios y menos empresas que Chile y ellos no hacen encuestas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy costoso. Es demasiado caro, sobre todo cuando ellos tienen muchos operadores pequeños. Entonces nosotros en la CIS, por ejemplo, tenemos la mayoría de las empresas, o sea, las empresas que abastecen a más del 99% de los usuarios, nosotros tenemos individualizado cada empresa con su informe particular, específico. Pero no se puede tener un informe para las empresas que son muy pequeñas porque sería demasiado costoso. O sea, el costo aumenta exponencialmente mientras más pequeña es la localidad. Por eso, la encuesta se puede obtener la nota de la satisfacción y de la percepción. Tenemos que es representativo para el país, tiene bajo porcentaje de error, pero para poder hablar individualmente de cada empresa, ahí solamente se puede hablar de las más grandes, porque se requerirían demasiadas encuestas para poder hablar individualmente de las empresas pequeñas. Ahí volvió Pía. Estaba Me respondiendo. disculpas, tuve un Sí, sí. pequeño corte de luz porque está lloviendo aquí en Santiago y eso nos causa intermitencias en el servicio. Ahora Sí. estoy conectada vía Sí, mira, celular para evitar esto. estaba respondiendo a la pregunta de que por qué no están todas las empresas. Y ahí estaba comentando que la Ah, empresa muy pequeña claro, es demasiado caro tener representación individual. exacto. Siguiente pregunta. ¿Los porcentajes tienen un sesgo negativo dado que no se toma el 100% de las respuestas, solo del 1 al 4 y del 6 al 7? Ah, está hablando de la satisfacción neta. ¿Por qué no se incluye el 5? Además, el 4 debería ser positivo también, no negativo. Lo que pasa es que es una convención, ¿eh? En Chile y en muchos lugares. En realidad nosotros hicimos el 2017, hicimos un benchmarking respecto a distintos instrumentos que miden la satisfacción usuaria. Y la satisfacción neta es el estadígrafo escogido para un conjunto de estudios de satisfacción a distintos niveles, no solamente de empresas, también a veces sector público, salud, etcétera. ¿Qué pasa? Podemos comparar, hay que tomar una decisión y hay que tomar un indicador que permita resumir de la mejor manera la situación. Otra alternativa es tomar el promedio, pero el promedio achata mucho las diferencias, aplana las diferencias. La satisfacción neta es una buena medida, resumen, que permite poner más, que permite hacer un análisis más minucioso. Entonces, por un lado, es un indicador que tiene como un mayor espectro, que discrimina más, por un lado, y por otro lado, o sea, discrimina más, lo digo en el sentido positivo, ¿no? Que permite observar diferencias con mayor claridad, y por otro lado, es el indicador asumido en estudios de satisfacción usuaria en Chile y en muchos países.
Sí, bueno, para Los complementar está que... tomando al excluirlos, ¿eh? Los está tomando, no es que no los toma, no se convierten en cero, eso es importante. El 100% de las respuestas son consideradas, pero se excluye, no quedan como missing, quedan como valores presentes, pero que lo que hacen es no descontarse, o sea, quedan como neutros, por eso se consideran neutros, se considera excelencia, deficiencia y neutralidad. La neutralidad entonces ni se suma ni se resta, y se le resta a la excelencia, a la deficiencia. No es lo mismo que dejarlos excluidos como un valor perdido, como podría haber sido el caso de la no respuesta. Por ejemplo, alguien que no responde o que dice no sabe, queda excluido del análisis 1 a 7, y en general son porcentajes muy chiquitos. Esta proporción está incidiendo en definitiva. Por ejemplo, con si de un año a otro lo que aumenta es el neutro, en detrimento de la insatisfacción, eso ya marca un impacto en la satisfacción usuaria. Va a haber mejorado la satisfacción usuaria gracias a que el neutro, o sea, el 5, fue capturando lo que el año anterior era más bien nota 1,4. Lo que quiero decir es que sí tiene incidencia y que están considerados el 100% de los casos, excluyendo los casos de no respuesta, que son mínimos. Sí, para complementar un poco a María Pía, igual, claro, se habla principalmente en la presentación de la satisfacción neta, pero también está marcado como puntito y publicamos la percepción, que es la nota promedio. Eso también está en el informe, o sea, no está solamente la satisfacción. De hecho, está la satisfacción, la insatisfacción y la satisfacción neta, y aparte el promedio, o sea, la percepción, que es la nota. Ya, la siguiente consulta: ¿es posible que la CIS comparta con cada sanitaria los datos detrás de este estudio para contrastarlos con los análisis internos, data dura de reclamos, y otras encuestas que realiza cada una respecto de la percepción de la calidad del servicio? Bueno, eso lo hablamos un poco, que se deja la encuesta desde 2008, está el Excel con todos los datos de la encuesta en la web de la CIS. Y aparte están digamos, esta presentación como la de hoy, que son los resultados globales, y aparte están los informes individuales por cada empresa, que son las más grandes, que abastecen a más del 99% de los usuarios, por la razón que mencioné previamente. ¿Cuál otra? También, acá hay otra que va en la misma línea: contrastar la percepción con los datos duros del servicio. Esto es lo que mencioné también previamente, que en el área de estudio y normas tenemos en carpeta hacer ese estudio justamente de hacer correlaciones y regresión estadística para encontrar la relación entre los datos duros y la percepción de los usuarios. Hay otra aquí, bueno, como comentario, que dice: cada sanitaria hace sus propios esfuerzos de evangelización. Eso va en la línea también de mejorar la satisfacción, y que son varios comentarios que mencionó Pía, de que las empresas pueden ahí poner en valor el servicio, sobre todo el ejemplo cuando cae mucho la nota dado precio, que ahí hay mucho margen para mejorar. La capacidad de resolución de problemas, también mencionó Pía, que mencionaba, o sea, que muestra los datos que se puede mejorar mucho la percepción por esa vía. No sé si quieres complementar algo, María Pía. No, creo que está bien. Sí, esa es la... Hay varias cosas que permiten en esta publicación de resultados dar un margen de acción a las empresas sobre determinados aspectos, que lo que estamos contando es cómo están impactando, cómo impactan a la satisfacción usuaria, de qué manera, etc. Sí, que la CIS debe tener un rol a nivel nacional. Bueno, también justamente con este estudio y los estudios que mencionamos en carpeta, poner a disposición la información de todos los estudios, estas series de datos que les comenté, que va a estar cada empresa con todas las notas de todas las dimensiones de percepción y de satisfacción. La vamos a dejar puesta a disposición en la web de la CIS también. Sí, adelante. Estoy viendo una pregunta en el chat. Sí, es que estoy avanzando más. Estoy avanzando porque hay muchas. Que me parece que había quedado antes, pero después la tomo, quizás. Sí. El cambio de medidores antiguos a digital
debería ser informado a los beneficiarios y no llegar por sorteo, ya que hay un desequilibrio. Bueno, eso no tiene que ver con el estudio. ¿Cuál más? Sí, adelante, Pía, si tienes tú la hora, que estoy viendo que hay varias que Sí, son hay de otros varias. temas. Bueno, ahí veo que hay una que tiene que ver con la ruralidad y entonces en ese sentido agregar que nosotros no excluimos a ninguna localidad dentro de lo que es la concesión urbana bajo la que ejerce la regulación, la superintendencia. Nosotros en la muestra están consideradas localidades pequeñas, de distintos tamaños, y de hecho están consideradas como subestratos en la muestra. Eso es bien importante. No así lo rural, que forma parte de los servicios sanitarios rurales que próximamente que están entrando bajo la jurisdicción de la superintendencia, pero sí están incorporadas en una pregunta que hay aquí y que habla de los pueblos más pequeños, que yo diría que son sectores casi rurales, son localidades pequeñas, pero sigue siendo dentro del urbano. Y la otra que yo había relevado en realidad, es que alguien consulta si no es un poco peligroso poner toda la serie para un análisis en el tiempo considerando que hubo un cambio metodológico. Dice la pregunta que tal vez no la hace comparable, pero ahí lo que quería destacar, que me parece muy sustantivo, es que nosotros la presentación la estamos siempre concentrando en el periodo comparable que es 2017-2023. Es en el 2017 que se hace este ajuste, este análisis crítico de la metodología y justamente se establecen una metodología clara y replicable año tras año respecto a el universo, a cómo obtener la muestra, al sistema de sorteo, a el carácter probabilístico, a la inclusión de todas las localidades, incluyendo las pequeñas, etcétera. O sea, estos años del 2017 al 2023 efectivamente son comparables, son con la nueva metodología. Queremos ir cerrando, María Pía, ir redondeando, porque el superintendente va a dar las palabras de cierre ya al estudio. Superintendente, no sé si me escucha. Vamos a habilitar el micrófono al superintendente Rivas. Ahí está. Hola, ¿ahora sí? Hola. Sí, ahora te escuchamos, Jorge. ¿Se me escucha Pero no bien? te Porque vemos. yo escucho mal. Te escuchamos y te vemos en foto. Ya, tampoco me funciona la cámara. Pucha, que no sé qué habrá pasado. Ahí, a ver, no. ¿Pero me están escuchando bien? ¿Es para poder Sí. cerrar, por lo menos darle un pequeño mensaje? ¿Sí? Ya. Sí, Oye, te bueno, escuchamos, perfecto. lo primero es agradecerle a María Pía de su empresa Guernica que nos ha apoyado en este estudio que hacemos todos los años. Por supuesto que también agradecer al equipo de la superintendencia que se esfuerza en este estudio que para nosotros es muy relevante. Es muy relevante porque se hace muchos años con una misma vara de medida, por lo tanto es un muy buen indicador de cómo va evolucionando la percepción de los usuarios. Está realizado con estrictos métodos matemáticos para que sea una muestra representativa. Este estudio, junto con otros que nosotros hacemos, por ejemplo, con el informe que ya está por publicarse, el informe que da cuenta de la gestión del sector sanitario de cada año, el informe de gestión. Entonces, esa herramienta del informe de gestión más esta herramienta del estudio de percepción de los usuarios nos entrega información muy valiosa, no solo a la superintendencia, también a las empresas sanitarias, para ir
focalizando dónde tenemos que ir poniendo el foco para ojalá tener cada día un mejor servicio a nuestra ciudadanía. Así que, por supuesto que es una herramienta muy, muy importante para nosotros. Y lo que hoy día yo quisiera hacer solo un pequeño resumen de lo que yo recojo como principales temáticas que nos ha mostrado María Pía. Primero, es que hay una evolución positiva. Si uno mira los últimos años, va absolutamente al alza, una alza pequeña pero sostenida respecto de la percepción usuaria. Estamos hablando, por supuesto, que esto es un promedio país, no estamos hablando de puntos específicos. El promedio país es que se ve una alza sostenida en la percepción, en la buena percepción de las personas. Así que yo creo que ahí hay un primer punto a destacar. Más allá de que hay algunos años que quedamos segundos, terceros, cuartos, en fin, ahora estamos segundos respecto de los otros servicios públicos. Así que yo creo que ahí hay algo positivo, que se mantiene esta tendencia al alza. Pero claro, uno siempre tiene que hacer un doble clic a las cosas y también de alguna manera se mantiene que cuando uno hace un doble clic, hay elementos, hay dimensiones de esta percepción que más o menos se mantienen estables y que tienen las peores calificaciones. Y estamos hablando del corazón del negocio de las empresas sanitarias, el agua potable y el alcantarillado. Así que ahí nos vuelve a reafirmar este estudio de percepción de que tenemos harto trabajo por delante para ir moviendo esas dos variables o esas dos dimensiones que son el corazón de este negocio. Hay algunas luces positivas, otras no tanto. Cada empresa sanitaria tendrá que ir haciendo sus propios análisis. Pero yo creo que hay que enfocarse en esto que nos están mostrando, de que el agua potable y el alcantarillado son de las dimensiones más relevantes para la ciudadanía y por lo tanto, y que están con peor nota, y por lo tanto tenemos que trabajar insistentemente en aquellas dimensiones. Así como también en estos problemas que nosotros estamos rastreando. Bueno, ¿dónde están los principales problemas que detecta la ciudadanía? Se ve que está un poquito escapado el tema de cobros indebidos, así que ahí también tenemos un punto que mejorar. Y se repite los temas de alcantarillado. ¿Cuál es la buena noticia? Que las empresas sanitarias, cuando resuelven los problemas, inmediatamente se ve reflejado en la percepción. Y lo mostraba María Pía muy bien ahí con algunos gráficos. Las empresas que logran resolver adecuadamente los problemas oportunamente, inmediatamente mejora la percepción. Así que también hay un llamado ahí a que se siga trabajando en esa respuesta rápida. Y finalmente quisiera destacar, yo creo que es bueno resaltar qué pasó a nivel de empresa. Nosotros dijimos, hay un alza a nivel país, se mantiene esta alza de los últimos años, pequeña pero constante, pero obviamente la realidad de cada empresa es distinta y yo creo que hay que destacar a las tres primeras empresas, en este caso Aguas Araucanía, que tomó el primer lugar, Aguas Décima, que se mantiene, el año pasado estuvo primero, pero ahora está segundo. Suralis es un buen indicador de que Suralis está en el tercer lugar. Recuerden ustedes que sufrió por varios años la lejanía de su ciudadanía por el problema que hubo en nosotros. Y se vuelve a repetir que hay otras empresas sanitarias que tienen que seguir mejorando y de manera más rápida. Esto es Melipilla Norte, la empresa San Isidro, ESI y Copagua. Las invitamos a que sigan buscando la manera de mejorar porque sus clientes, quienes son usuarios de sus servicios, los tienen en el final del ranking. Así que hay tarea para esas tres personas. Y sí, perdón, a esas tres sanitarias. Y sí quisiera destacar a dos sanitarias, Nueva Atacama y SMAPA, que en los últimos años siempre estuvieron más hacia el final del ranking y han dado pequeños pasos para ir acercándose a la medianía de la tabla, así que eso yo creo que es valorable. Se ha visto un cambio que lo está percibiendo la ciudadanía, por supuesto que eso es positivo, tienen que seguir mejorando, pero van en una buena senda de mejora, así que me parece que eso es bastante destacable.
Así que eso quería yo decir para cerrar. Nuevamente agradecerle a todas las personas que se han conectado y se han dado el tiempo de escuchar esta presentación. Hemos tomado nota de sus preguntas. Si es que hay alguna que no ha sido respondida, las vamos a responder. Entendemos que hay otras que no son preguntas, son más bien opiniones. Por supuesto que todas las opiniones son válidas, pero hemos querido darnos el tiempo de responder aquellas que son preguntas asociadas a este estudio de percepción. Y nuevamente les agradecemos por habernos acompañado en esta entrega. Por supuesto, va a quedar todo en nuestra página web también, como han sido también todos los otros estudios de percepción que están disponibles en nuestra página web. Así que me despido sin más y les agradezco una vez más a ustedes que han estado presentes y por supuesto que a Guernica y al equipo de la superintendencia que trabajan en esta encuesta anual. ¿Ya? Que tengan una bonita tarde, los que podemos estar gozando de una lluvia, aunque sea moderada, ojalá que lo sigamos estando porque el país necesita harta agua. Así que muchas gracias, que estén muy bien. Muchas Hasta gracias, luego. superintendente. Muchas gracias, superintendente Rivas. Y bueno, como ya decía él, disfrutemos este lindo día feo de lluvia acá en Santiago. Y muchas gracias a María Pía, muchas gracias a Rodrigo, al equipo liderado también por Cristian Lillo, que es el jefe del área de estudios y normas. Bonita tarde para todos y que descansen. Muchas gracias.